Bien, pues vamos a sumergirnos hoy en el material que tenemos. Es un libro, Reflexiones sencillas sobre las grandes verdades de nuestra fe católica, de Liliana Pichardo Robles. Y nos vamos a centrar en un capítulo muy concreto, el séptimo. Fue crucificado, muerto y sepultado. Un capítulo que, narra uno de los momentos más conocidos de la tradición cristiana, pero lo hace desde una perspectiva muy particular. La autora no se limita a contar los hechos. No. Los interpreta, les da un significado teológico a cada paso que da. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta que parece que está flotando en todo el capítulo, ¿no? ¿Cómo se puede narrar el sufrimiento más extremo no como una derrota, sino como la culminación de un plan, como un triunfo? Esa es la pregunta clave, porque todo el capítulo está diseñado para responderla. Cada escena, cada diálogo, cada detalle, por brutal que sea, se presenta no como un fracaso. Claro, sino como una pieza necesaria en un puzzle divino de redención. Veremos que la idea central es que este sufrimiento es voluntario y tiene un propósito muy definido. Pues empecemos por el principio de ese viaje. La narración nos sitúa justo después de la condena, camino del Calvario. Y la escena que describe es de una crudeza tremenda. Sí. Se nos habla de un Jesús físicamente destrozado, que carga con la cruz con una debilidad tal que sus propios verdugos temen que no llegue vivo al destino. Y ahí es cuando aparece una figura fascinante, Simón de Cirene. Y fíjate en cómo lo presenta la autora, es muy revelador. A ver. No le obligan a ayudar por compasión o por piedad, para nada. Lo hacen por un motivo puramente práctico. Claro. Para asegurarse de que el espectáculo llegue a término. Necesitan que llegue vivo para poder crucificarlo. Es un detalle que desarma cualquier sentimentalismo, ¿verdad? O sea que incluso un acto que podría parecer de ayuda se reinterpreta como una necesidad logística para que el plan siga adelante. Totalmente. Le quita cualquier atisbo de humanidad a los verdugos. Sí. Al quitar esa posibilidad de compasión, la autora obliga a quien lee a confrontar la naturaleza fría, casi mecánica, de la crueldad humana frente a lo que ella presenta como el plan divino. Y en medio de esa brutalidad ocurre otro encuentro. Se cruza con un grupo de mujeres que lloran por él. Y a pesar de su estado, la narración cuenta que se detiene y las consuela. Les dice: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos». Y este es un punto de inflexión narrativo potentísimo. Justo cuando su humanidad está siendo físicamente destrozada, cuando es pura debilidad, la autora lo devuelve a su rol de maestro, de guía. Claro. Es su forma de decir que su identidad divina trasciende el dolor físico. No es solo un hombre sufriendo, es un maestro dando su última lección camino a su propia muerte. Hablando de encuentros, el libro también menciona el de su madre, María, pero lo trata de una forma que me ha llamado la atención, casi de pasada. Sí, es muy breve. Lo describe como un momento de dolor profundo, aceptado, pero no se detiene mucho. Yo creo que esa brevedad es intencionada. Lo describe como un instante en que ella lo ve desgarrado, humillado, irreconocible, pero el foco no está en la desesperación. ¿Y dónde está? Está en una especie de sumisión compartida a la voluntad divina. Ambos sufren, pero ambos aceptan ese sufrimiento como parte de la misión. Pero ¿no hay un riesgo de que esto se perciba como una falta de humanidad? O sea, una resignación casi robótica. ¿Cómo maneja la autora esa tensión entre el dolor más visceral de una madre y la aceptación de un plan divino? Esa es una pregunta excelente, y creo que la autora lo resuelve evitando profundizar en la psicología de los personajes. No explora la rebelión interna o la duda. En su lugar, presenta la aceptación como la máxima expresión de fe. Entiendo. El dolor no se niega, es inmenso, pero se enmarca dentro de un propósito superior. La grandeza del personaje de María, en esta interpretación, no reside en su lucha contra el destino, sino en su capacidad para soportar un dolor inenarrable por comprender su finalidad. Entiendo. Así que todo este camino de humillación, dolor y aceptación tiene un destino claro. Y la descripción de la llegada al Gólgota, la calavera, no escatima en crudeza, ¿verdad? En absoluto. Es brutal. Cuesta incluso leerlo. Parece que la autora no quiere que el lector se distancie de la violencia física del momento. Para nada. El lenguaje es muy gráfico y deliberado. Habla de cómo le arrancan la túnica pegada a la piel por la sangre y las heridas. De cómo extienden sus brazos y clavan sus muñecas en el madero. Y el detalle, anatómicamente terrible, de colocar un pie sobre otro y atravesarlos con un solo clavo. Busca que se sienta la realidad física de la tortura.
Y por si fuera poco, para rematar la humillación, colocan el famoso letrero, Jesús de Nazareno, Rey de los Judíos. El texto subraya la ironía, cómo la gente y los otros dos crucificados se burlan de él. Exacto. Le retan a salvarse a sí mismo. El escenario de sufrimiento y escarnio está completo. Y es justo en este punto, en el culmen del dolor físico y la humillación pública, donde la narración da un giro. Sí, Pasamos del relato casi forense de la tortura a un análisis teológico profundo. Aquí es donde el capítulo se detiene a reflexionar sobre las 7 últimas palabras. ahí quería llegar. Ya no importa solo lo que le hacen, sino lo que dice. Vamos a meternos de lleno en esto. La primera palabra que la autora destaca es increíblemente potente en ese contexto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo dice mientras sus verdugos, según el propio texto, se están repartiendo sus ropas a suertes. Es la máxima expresión de coherencia. La narración lo presenta como la prueba final de que su doctrina del perdón no era solo para tiempos de paz. Claro, no era teoría. No. Lo aplica en el momento de su propia ejecución, intercediendo por sus torturadores. Desde la perspectiva de la autora, este no es un acto de debilidad, sino la demostración de poder espiritual más grande de todas. Luego hay una muy personal, casi íntima. Viendo a su madre y a su discípulo Juan al pie de la cruz, dice, «Mujer, he ahí a tu hijo». Y luego el discípulo, «He ahí a tu madre». Sí. Y la interpretación que ofrece el libro va mucho más allá del encargo familiar. Así es. La autora lo eleva a un acto simbólico de alcance universal. No se trata solo de que Juan cuide de María. En esta lectura, Juan representa a toda la humanidad. Vale. Y María se convierte en la madre espiritual de todos los creyentes. Un gesto personal se transforma en un testamento para toda la Iglesia. Pero a ver, seamos un poco críticos por un momento. ¿Es creíble que un hombre en esa agonía, con el cuerpo al límite, esté pensando en gestos simbólicos de alcance universal? ¿O es más bien una interpretación teológica que la autora y la tradición le ponen encima? Esa es la tensión constante en el texto y en la teología cristiana en general. ¿Dónde acaba el hombre y empieza Dios? Claro. La autora resuelve esta dicotomía presentando a un Jesús que opera en 2 planos a la vez. Su sufrimiento es terriblemente humano, pero sus palabras y sus actos tienen una intencionalidad divina. La narración no lo presenta como una cosa o la otra, sino como ambas a la vez. Interesante. El momento es de desesperación humana, sí, pero esa desesperación, en su interpretación, no anula su misión divina, sino que la culmina. Y esa dualidad se ve clarísima en otra de las palabras. Tengo sed. Aquí la autora ofrece una doble lectura que es muy reveladora. Sí, esta es la clave de todo el capítulo. Por un lado está la sed física, real. Lógico. Una consecuencia fisiológica terrible de la deshidratación y la pérdida de sangre. Pero la autora inmediatamente le añade una capa simbólica. Es también una sed espiritual, sed de las almas, de aquellos que amaba y lo habían abandonado. Ahí lo vemos de nuevo. Cada detalle físico se convierte en un símbolo espiritual. La sed no es solo una necesidad corporal, es un anhelo, un reflejo del abandono que siente. Es una técnica narrativa constante, exactamente. Y con esa técnica llegamos a la sexta palabra, que parece el clímax de toda la misión. Todo está consumado, que a primera vista podría sonar a derrota, aún se acabó. Pero la interpretación que nos ofrece el libro es justo la contraria. Lo que es fascinante aquí es que no se presenta como una expresión de final, sino de finalidad. ¿Cómo? Es un grito de victoria, misión cumplida. El plan divino, que es el hilo conductor de toda la obra, llega a su punto culminante. El sacrificio se ha completado, la deuda está pagada. Es la declaración de un trabajo bien hecho. Entendido. Tras esa declaración pronuncia su última palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el texto describe que, inclinando la cabeza, expira. Y aquí, la narración, explota. Sí, pasa de ser un drama humano en una colina a convertirse en un evento de escala cósmica. El zoom de la cámara se arve de forma espectacular. Ya no vemos solo la cruz, sino el mundo entero. Totalmente. La autora escribe que las tinieblas cubrieron toda la tierra, el sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por el medio. Y no solo eso, que hubo un terremoto que agrietó las rocas. La naturaleza misma reacciona. El mensaje es inequívoco. No ha muerto un hombre cualquiera. Su muerte tiene consecuencias cósmicas. El universo se estremece. Y el detalle del velo del templo es simbólicamente el más importante de todos. Explícanos eso un poco más. ¿Por qué es tan crucial que ese velo se rasgue? A ver, en el templo de Jerusalén, el velo separaba el lugar santo del santísimo,
el Sancta Sanctorum, donde se creía que residía la presencia literal de Dios. Vale. Era una barrera física infranqueable entre Dios y la humanidad. Que se rasgue de arriba a abajo en el momento de su muerte, según esta interpretación teológica, significa que esa barrera se ha roto para siempre. El sacrificio en la cruz ha abierto un acceso directo a Dios para todos. Ah, claro. Es el punto final y la consecuencia directa de la misión que se acaba de consumar. Es la validación sobrenatural de todo lo que ha ocurrido. Y el capítulo culmina con la reacción de los testigos más inesperados, el centurión romano y sus guardias. Al ver el terremoto y todo lo que pasaba, el texto dice que se llenaron de temor y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y este es el cierre perfecto para el arco narrativo del capítulo. La autora utiliza a los propios ejecutores, a los soldados paganos del imperio, como los primeros en reconocer su divinidad. Cierto. La validación final no viene de sus seguidores, que han huido, viene de los que llevaron a cabo la sentencia, impactados por estos sucesos. Es el argumento final que nos ofrece. Hasta sus enemigos tuvieron que rendirse a la evidencia. Así que, recapitulando el análisis del capítulo 7, hemos hecho un recorrido que va desde la brutalidad física del camino al Calvario, pasando por la profundidad teológica de las 7 últimas palabras, hasta una muerte que, según la narración, provoca una reacción en el cosmos. Entonces, ¿cuál es la idea central que nos deja este examen? Pues si conectamos todos los puntos, la idea principal es que este capítulo enmarca un acto de sufrimiento extremo no como una tragedia sin sentido, sino como la ejecución deliberada, voluntaria y exitosa de un plan de salvación. Cada humillación, cada burla y cada dolor se presentan como pasos necesarios y previstos para la redención. Por eso la muerte no es una derrota, sino la consumación de una misión, tal como lo interpreta la autora. Todo estaba, por así decirlo, dentro de un guión divino que se cumple a la perfección. Exactamente.